Capitana Marvel o Mr. Marvel para los entendidos. Esta superheroína que más que nunca parece ser necesitada por los Avengers, tuvo su película, titulada Capitana Marvel. He visto muchos criticándola con su actitud, fuera de cámara, dentro de cámara. También en la misma película, concuerdo con muchas cosas y con otras no. De por qué es tan poderosa, no se le ve casi nunca entrenando, más que al inicio. En lo personal, la película dio lo que prometió. Es una mujer, es súper fuerte, y al final nos dio un pequeño avance de los Avengers. Así que normal, en fin, buena película. Para muchos fanáticos de Mr. Marvel no fue lo más esperado del mundo, pero la verdad no estuvo mal. Hay muy buenas escenas de pelea, extremadamente bien hechas, y aparte la chica es muy atractiva. En el tema de historia, la verdad no sé si es el oficial, no me he dado el tiempo de leer su historia completamente. O sea, me refiero a su origen. Quizás el que tenga una actitud un poco de adolescente no les gustó a algunas personas, ya que ella cuando está con los Avengers se muestra un poco más seria, es de hecho más adulta. Ya por los que han visto la película saben que ya concurrió un tiempo entre que ella conoció a Nick Fury, que fue por el año 90 aproximadamente, y ahora en el año actual aproximadamente está contemporáneo con el nuestro. Entonces ya tiene algo de 38 años, o aproximadamente, casi por ahí rozando con la edad de Nick Fury. Ah, y otro dato muy curioso es que ella no sería la única Avenger nueva, ya que en un anterior video yo hablé que van a haber un temilla con los Eternos, los nuevos superhéroes, parece de momento nuevos integrantes de los Avengers que son súper poderosos, tienen habilidades complejas, poderes muy complejos, la verdad tampoco he podido leer a profundidad, ya haré algún video sobre los Eternos, un video así concreto con qué habilidad tiene cada uno y en fin, para ver lo que te espera, porque ese aviso ya lo dio Marvel en una entrevista de hace no sé cuántos días, pero sí lo dijo, que va a haber nuevos superhéroes en el filme de Avengers Endgame. Tal parece que Endgame va a ser el final de todo, por mucho que han dicho bastantes, aparte de los mismos directores han dicho que va a ser el final de los Avengers, pero realmente lo dudo, es algo que genera muchas ganancias, entonces es muy ilógico que le vayan a dar un fin. Vale, regresando un poquito al tema de la película se centra básicamente en cómo es el desarrollo personal de esta persona, porque en principio ella está trabajando para los buenos, tal parece ser, los que ellos creían buenos en su momento, que son los Kree, si no mal recuerdo, pues ellos se encargan de destruir el mal, o eso es lo que le hacen creer a esta chica. Pero mientras va avanzando la película y llega justamente a la Tierra, hace su aparición en la Tierra con ese Nick Fury, se da cuenta que trabajaba como para los malos. Ellos no se dedicaban a salvar el mundo, más bien a destruirlo y a capturar a especies. En este caso hay unos verdecitos que parecen Pícora de Maku, que eran los buenos, o los buenos en teoría, porque son gente que no se puede defender, de hecho son gente muy pacífica. Hasta que uno de los representantes va a hablar con ella directamente y le dice la verdad en concreto, ya que encontraron justamente una caja negra, que es una caja negra lo que se encuentra en aviones, helicópteros, en cualquier tipo vehículo aviador aéreo se encuentra, donde justamente una grabación de ella diciendo que una grabación de ella y la profesora que se llamaba Profesora Marvel, creo, que también era uno de esos malos con los cuales ella estaba en un primer inicio, y esto provoca pues que se entere de la verdad y que se entere de que estaba trabajando para los males. Déjame decirte que esta chica logra adquirir mucho poder gracias a la explosión de la avioneta justamente cuando se estrella con la Profesora Marvel. Y es así cuando nace Capitana Marvel. Te resumí la película, tío, porque de eso se trata básicamente. Ella al enterarse de esto pues se cabrea muchísimo, va a destruir a todos los malos y hace una golpiza tremenda a toda la élite de estos Kree, que son supuestos defensores, pero que la verdad eran conquistadores de planetas y enemigos. Luego de esto no me había percatado, porque no conozco el cómic, pero también hay un Capitán Marvel, crack. Entonces, este Capitán Marvel es el sensei, es el maestro. El sensei. Que le enseña a pelear. Este sensei se vuelve bueno en alguna parte del momento, porque él también ayuda a los Avengers en algunos problemas. Entonces, es ese tipo. Yo no sabía que lo iban a hacer así. De hecho, algunas personas, me imagino que fanáticos lo notaron, yo no pude notarlo, no leí el cómic, nada más, hay que ser honesto.
Y nada, y al final de la película creo que es lo más importante, lo más resaltante y lo más relevante. Justamente se ve como los restantes de los Avengers y Tony Stark, que estaba atrapado en la luna, o no me acuerdo en qué parte, Marte o en la luna, uno de esos planetas, está ahí intentando no volverse loco. Justamente hay una siguiente escena donde se ve a Capitán América, Scarlett Johansson, y a los que sobran de los Avengers, pues intentando contactar el aparato de Nick Fury. No sé cómo lograron encontrarlo, porque eso cayó al piso, creo. Nick Fury lo dejó caer, entonces no sé cómo lo encontraron. Fuera de todo eso, intenta contactarla, y justamente en un momento dado aparece la chica, ya con años pues caídos. Y está muy interesante, tío. Han seguido la línea bastante buena. La chica envejecer. Creo que la chica tiene como una especie de romance con Capitán América. Ojo ahí, tío. Ojo ahí. Ojo Scarlett. Entonces, nada, da mucho de qué hablar. Está súper. Película que no estuvo mal, la verdad estuvo bastante interesante. Hubo bastante momentos entretenidos. Y nada, tío, voy a seguir haciendo cosas de ese estilo. Intentando hablar mi opinión, con un poquito de historia de lo que es la película. Vamos a spoiler un poco, la verdad, porque hay gente que seguro ni la ha visto porque quiere ver el final de los Avengers. Para que lo comience para esta super película de los Avengers. De hecho, voy a hacer más videos relacionados con esto y también sobre, no sé, resúmenes de historias o películas más o menos. Así que, ese será todo conmigo hasta el día de hoy. Nos vemos en un gran nuevo video. Bye bye, guapo. Dale like, tío. Suscríbete y dale like. ¿Qué estás esperando, perrón? Y dale like. Y campanita, campanita arriba. Campanita. Chao, chao.